Buen día, Ahí. profe. Buenos días. Buenos días. Bueno, vuelvo a compartir la pantalla. Buen día, profe. Buenos días, chicos. Bienvenidos. Buen día, profe. Buen día. Bien. Entonces, para los que van llegando, les decía que debajo de la, de la parte de la historia natural de la enfermedad y el proceso de salud de enfermedad, les dejé un trabajo práctico para que me entreguen. Y esto lo tendrían que hacer ustedes en estos días hasta el otro miércoles, o sea, tienen tiempo de entregarlo hasta el martes en la noche. Y van desarrollando esto que ya deberían haberlo hecho si fueron completando la unidad y todo eso. Y aquí tienen estos también para irlos ubicando en qué nivel o en qué periodo de la enfermedad está. Les recomiendo que se hagan, así como el gráfico que ustedes tenían en el PowerPoint, vayan ubicando en periodo prepatogénico, patogénico, postpatogénico, y así se van organizando mucho mejor. Para que en modo práctico se den cuenta dónde pueden ubicar los periodos de la enfermedad. Tienen la hipertensión y la neumonía. Cuando nosotros entregamos un trabajo, lo que hay que hacer es se le pone una carátula, se le pone nombre y lo entregan. Si ustedes quieren, para mí no es un problema, pueden hacerlo también en grupo, basta que me pongan todos los integrantes del grupo, pero que lo hagan. O sea, porque después en el examen se enfrentan solos, o sea, es importante que ustedes sepan reconocer si uno pone una enfermedad o un caso o una situación, sepa reconocer qué es lo que me están pidiendo. Así que como trabajo práctico, y lo encuentran en la plataforma. ¿Quedó claro? Chicos, siempre, otra cosa, cuando suban un trabajo práctico, siempre lo convierten a PDF. También si ustedes lo hicieron en un PowerPoint, ese PowerPoint se convierte a PDF y se sube. Porque así no lo podemos modificar y lo podemos corregir directamente en la plataforma. Si por algún caso hay algún problema o se pierde algún trabajo, podemos recurrir a la plataforma y lo podemos recuperar. Se dan cuenta también como respaldo para ustedes, porque si lo envían en otro formato, a veces uno en el computador tiene tantas cosas, si se pierden, enviándolo así van a poder tener una seguridad mayor. Así que, bueno, eso sería el trabajo. Siempre cuando encuentren un icono con la manito y un archivo, es tarea. Y ahí ustedes tienen que pinchar para poder subir sus archivos. ¿Alguna consulta con respecto a esto? ¿O queda claro? No, profe. ¿Ah? ¿Está claro? Porque después decir, profe, no sabía dónde subirlo, no lo encontré. Les muestro un poquito la plataforma. Ustedes tienen esto así. Ven acá, entregar la actividad práctica. Bueno, pinchan ahí, van a encontrar el PDF de lo que tienen que hacer y después ustedes lo bajan, lo trabajan y lo entregan. ¿De acuerdo? Siempre pinchando en esta zona. Tienen tiempo hasta la otra semana vamos a estar igual tienen la fecha ahí, hasta el 6 en la noche. Bien. Profe, Sí, dime. había dejado otro trabajo en grupo. Sí, Ese no tenía fecha. ¿Ese no, para ese cuándo no era es? para entregar, era lo que tenían que hacer sobre el concepto de salud, ¿verdad? Sí. Sí. Y era lo que Profe, habían... consulta. Sí.
Del trabajo este que está hablando, ¿es individual o grupal? No alcanza a escuchar. Nadia, lo puede, si ustedes quieren lo hacen grupal, se juntan algunos y lo hacen grupal. Para mí no es un problema. Lo importante es que trabajen todos, no hay que uno lo haga y ponga el nombre de los demás. Lo pueden hacer grupal o lo pueden hacer individual. Cuando entregan, me ponen los integrantes, lo importante es esto, que ustedes aprendan, que sepan identificar. Lo que habíamos visto antes, Ángel, es, y lo habíamos un poco discutido en clases, este concepto de salud y que habíamos trabajado, ¿se acuerdan? Que cada uno opinaba de esta conferencia que había dado este señor. ¿Se recuerdan cuál era la disyuntiva que nosotros decíamos que no se puede hacer realidad en nuestra realidad concreta, valga la redundancia, de las cosas que él proponía? A mí me quedó una duda con respecto a lo del trabajo ese, con el tema del punto ese de la conferencia, a cómo nos referíamos a una persona enferma, o cómo tratábamos a la persona enferma. ¿Te acuerdas? No sé si volvieron a escuchar la conferencia, pero el médico decía que a veces lo que hacemos nosotros es tomar a la persona por pedacitos, o sea, por especialidad. No sé si les ha pasado que cuando uno va al médico, supongamos, me duele la rodilla. Me duele la rodilla y voy al traumatólogo, me mira solo la rodilla, pero no se da cuenta de toda otra problemática que yo puedo tener. Y a veces también nosotros, menos los enfermeros o quien trabaja en salud, tiene una mirada mucho más holística, pero también a veces miramos a la persona solo el sujeto enfermo y no nos damos cuenta de toda una situación que hay detrás. Esto es importante, chicos, porque a lo mejor vamos a tener la persona con un problema de salud puntual, pero nosotros nos tenemos que dar cuenta de la situación que tiene detrás. Esa persona, doy un ejemplo, va a poder realizar las cosas que nosotros le decimos, no sé, supongamos que tiene que tomar antibióticos porque tiene un problema en la pierna, tiene infección, etcétera, y le decimos, tiene que tomárselo cada 8 horas, tiene que comer, le damos todas las indicaciones y a lo mejor esta persona tiene problemas, no entiende bien, o es sorda, o no tiene para comer. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es importante ver a la persona en su totalidad y saber cuál es su realidad, ¿ya? Para poder ser concretos también en lo que proponemos. Y es lo que a veces vamos a tener que tratar de suplir, porque supongamos, vienen 2 personas al centro sanitario o al hospital, más bien al centro de salud. Las 2 tienen el mismo problema, pero las vamos a atender igual, porque el problema es el mismo, le vamos a dar los medicamentos, pero una tiene quien la ayude en casa y puede hacer reposo, ¿no? Supongamos que esta persona con problema en la pierna, y la otra no, vive sola, tiene que trabajar porque si no se muere de hambre, entonces la problemática es distinta. Entonces vamos a tener que tratar de ver cómo solucionar ese entorno. No es que vamos a solucionar todos los problemas, pero sí darnos cuenta que a lo mejor no vamos a poder exigir o recomendar lo mismo porque las realidades son distintas. Y esto también... Y profe, ¿y a eso se le denomina equidad digital? Claro. Si ustedes vieron, ¿no? y estuvieron escuchando y vieron el PowerPoint de equidad, ahí hay equidad. O sea, yo a veces, para ser equitativo, voy a hacer desigualdad. No en el trato, sino en la solución que puedo dar a las personas. Porque voy a dar el mismo tratamiento, voy a dar los mismos medicamentos, pero después la situación que puede tener cada una en particular va a ser distinta. Y entonces aquí tengo que ser equitativo,
Y esto significa que si soy equitativo tengo que conocer la realidad y a lo mejor vamos a tener que pensar a otra estrategia para ayudar que esta persona recupere la salud. Por ejemplo, también podemos, a lo mejor nos damos mejor cuenta, un niño que está enfermo de neumonía. Tenemos 2 chicos, uno, bueno, viene la mamá, lo trae, el médico le receta antibiótico, le receta aerosol, etc. Y le dice que lo tiene que tener resguardado, que no tiene que estar en un lugar húmedo, frío, etc. El primero tiene una familia que lo puede contener, tiene una casa que tiene todos los servicios, es abrigada, tiene calefacción, se puede alimentar bien. Y el segundo vive en una casa muy precaria, no tiene lo necesario. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que pensar que para ese niño a lo mejor vamos a tener que dejarlo internado, ¿ya? ¿Por qué? Porque el hospital le va a asegurar un entorno en el que se pueda mejorar, y al otro lo vamos a enviar a casa. ¿Por qué? Porque en su casa puede estar contenido. Entonces nosotros, como sistema de salud, vamos a suplir eso que el otro no puede tener. Y vamos a dar un trato desigual, pero para lograr el mismo resultado. O sea, que cada uno en su realidad pueda recuperarse. No sé si está claro, chicos, si se logra entender. Sí, profe. ¿Sí? Un dedito para arriba, un dedito para abajo, chicos, si no quieren hablar. ¿Ah? Entonces, en salud pública tenemos que darnos cuenta de todas estas cosas que son importantes, ¿no? Y que no tenemos que pasar por alto. Con respecto a lo que es proceso de salud de enfermedad, ¿hay dudas? ¿Cómo lo vieron? ¿Se está claro o no hay problema? ¿O más problemas da esto de la equidad? No. Virginia, ¿querías hablar? No, que en realidad por ahí yo hice los ejercicios y por ahí estaría bueno si lo podemos debatir para ver si yo los entendí bien o no, los ejercicios donde teníamos que poner inequidad, desigualdad. Esto le estaba diciendo que estos ejercicios se los di como trabajo y los van a tener que subir. Así que yo les voy a mandar la corrección. ¿No? Así que lean los apuntes, sí. Y en algunos casos, chicos, por ejemplo, me parece que hay uno, si no recuerdo mal, en que dice de un joven o un anciano. A veces aquí hay una desigualdad. ¿Por qué? Claro. Porque la edad, ¿no? Nos da desigualdad, ¿ya? Sí. Es biológica, lo que Profe. sea, pero hay desigualdad. En otros casos, por ejemplo, vamos a usar la palabra inequidad, porque no hay justicia. En Claro, otro, a mí, sí, por dime. ejemplo, Profe. claro, tenía la Esperen. duda, Sí, Virginia. sí, que tenía la duda en el ejemplo del merendero. Que esa ahí tenía la duda de... Y el Sí, ahí me merendero. tuve que poner a leer bien, a ver si era, se me ¿Y el mezclaba. merendero, tú crees que es justo tener merenderos? No, No. no. Bueno. Por eso decía, por ahí va como equidad, tratar de tratar a todos por igual, pero después decía, no, No. desigualdad era una inequidad. Es Sí. una inequidad, ¿no? ¿Por qué? Porque los recursos están así mal distribuidos y como Sí. decíamos también el ejemplo que damos ahí en equidad, cuando hablamos por ejemplo del agua. Si yo entrego agua a todos, ¿no? Voy a tener igualdad, pero no todos la necesitan. Claro. ¿Ya? Y si yo te doy el agua a ti, que tú abres una canilla en tu casa y te sale agua potable, estoy siendo injusta. ¿Por qué? Porque esa agua que te doy a ti la necesita otro y va a quedar otro sin esa agua. Y yo estoy dando para hacer
iguales, porque a veces, ¿qué es lo que pasa en nuestras realidades? Dice, oh, le dieron a ellos y a nosotros no nos dieron, ¿no? ¿Cuántas veces nos quejamos y tú necesitas realmente o puedes arreglarte de otro modo? O Claro. tienes un pequeño ingreso que si administras bien te va a alcanzar para suplir al menos las necesidades básicas, ¿no? Entonces, por esto es necesario como enfermeros conocer bien la realidad y las personas a las que nosotros atendemos para poder ayudar y no ser equitativos en nuestro trabajo, que no es fácil, y es muy fácil caer en iniquidad. ¿Por qué? Porque la gente a veces no juzga nomás y lo que ve y ya reclama. Por esto también es importante educar para para Profe, ampliar un horizonte. Sí, alguien había pedido la palabra antes y yo... no yo sabía. voy a profe. hablar, le quería preguntar algo. ¿Quién era? El trabajo del que están hablando ahora, el que dio hoy, que dijo que algunos podrían ya haberla adelantado. Sí, sí, Ángel, porque si tú hiciste tu trabajo, yo me refiero a adelantado que ya desarrollaste tus actividades y las tienes desarrolladas. Lo único que tienes que hacer es subirla. Mm, Profe, sí. con respecto Profe. al trabajo, A ver, la, Micaela, sí. la acti- de la actividad que estábamos hablando recién de la inequidad, de la desigualdad, y esto no está en el trabajo práctico que usted recién subió. En el trabajo práctico está la unidad 1 solamente, ¿verdad? La unidad 2 no lo veo acá en el trabajo. La unidad no, pero está todo A el futuro se va a proceso, subir. sí, está todo el proceso, salud de enfermedad. No, ahora estamos hablando de lo que ustedes vieron de la unidad 2. El proceso es, o sea, lo que hay en el trabajo es identificar las determinantes y ubicar estas enfermedades dentro de la historia natural de la enfermedad. Periodo prepatogénico, patogénico y postpatogénico. Claro, Sí, todo lo que abarca la la unidad unidad 1. 1 es como para hacer un Dale. resumen y ver cuánto entendimos. Ah, bueno, gracias. Ya la unidad 2 también tiene su actividad. Por eso es bueno que ustedes vayan desarrollándolas de modo que se den cuenta si entendieron, si no entendieron. Porque, por ejemplo, cuando uno se pone a pensar en equidad, inequidad, desigualdad, equidad vertical, equidad horizontal, no es simple. O resultó simple. Profe, Sí, ¿quién habló? yo, Noelia, una consulta. Lo de las autoevaluaciones, ¿hay algún lugar para subirlas cuando las tengamos listas? O sea, las autoevaluaciones de cada unidad. Sí, o sea, Son esas de las que es el cuando yo te trabajo las ese que pida, subió. perdón, cuando yo pida las autoevaluaciones, pongo un icono donde dice entregar aquí el trabajo. Hay una Ah, manito. listo. No sé, les comparto de nuevo la plataforma. Miren, ¿ven esta que está acá? Esta mano. ¿Se logra ver o no? Bueno, Sí, esta manito con un archivo quiere decir que es una tarea. Cuando ustedes vean ese icono, icona, como quieran llamarlo, significa que hay una tarea y yo ahí puedo entregar mis trabajos. Esto tiene un tiempo, ¿ya? Está habilitado y ustedes cuando lo tengan listo lo suben. Se cierra el 6 a la noche. ¿De acuerdo? Entonces, cuando las autoevaluaciones uno las pida como trabajo práctico de subir, porque así yo me doy cuenta qué lo que hicieron, si lo entendieron, no lo entendieron, bueno, se van subiendo ahí. Bueno, ¿alguna pregunta más sobre esto no. o sobre lo que vimos sobre salud, el proceso salud de enfermedad? Les voy a mostrar el PowerPoint. Este es el proceso de salud de enfermedad. Esto es claro, ¿verdad? Porque me parece que no hay mucho de
de dificultad para entender. Saber que este proceso es vital, continuo, que es dinámico, pero sobre todo, chicos, no se olviden de esto. Está enmarcado en un contexto biológico-social. ¿Ya? Nosotros tenemos un entorno, así como, ¿se acuerdan? En la unidad 1 vimos las determinantes y los factores que influyen, ¿se acuerdan? Uno era ambiental, biológico, etcétera. Bueno, estos siempre van a influir para este proceso. Y según las determinantes que existan en el ambiente donde la persona está, van a hacer que esta persona pueda tener una mejor evolución o una evolución más lenta. Todo va a depender también de la biología que pueda tener y de las defensas que pueda tener el organismo, la genética, eso también es muy importante. Si dos personas se enferman y tienen un ambiente y un contexto muy similar, a veces una va a recuperarse más rápido, pero va a ser porque tiene una mejor biología, una mejor genética. En cambio, la otra no. Pero también puede existir el problema de que yo me enfermé y no tengo todo para curarme, o sea, acceso a medicina, acceso a un cuidado, tener una casa que me pueda contener, una familia que me pueda contener también, y eso va a evitar que mi proceso de recuperación sea más rápido. ¿Esto queda claro? Sí, ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno, esperemos que se acuerden, ¿no? Cuando tengan una persona delante y no solo piensen a la enfermedad que tiene o al problema de salud que en ese momento está presentando, sino que también es necesario ver cuál es su realidad, en qué contexto vive, cómo vive, etc. Y sepamos que la salud es, como hecho social y cultural, es dependiente del hombre, de su medio, de muchos otros factores, ¿ya? Que condiciona también la vida del hombre. Bueno, con respecto a esto, hay preguntas, dudas, porque ustedes deberían haber traído sus dudas acá. ¿Sí? Esto es un poco también la historia, ¿no? La historia del proceso salud-enfermedad para que nosotros veamos que también en la antigüedad, ¿no? Esto está presente y que a lo mejor se podía o se solucionaba más, decía, es mágico, no habían tantas respuestas, pero sí de las distintas civilizaciones que hemos ido viendo, ¿no? Han ido interpretando la enfermedad, este proceso de salud-enfermedad, de diferentes formas, ¿no? Algunos después con mucho más, más ciencia. Las etapas que ha tenido este proceso, por ejemplo, esta del miasma, ¿no? Estos olores que a lo mejor influían. ¿Y qué es lo que hacían? Hacían rituales, tipo un poco mágicos, ¿ya? Sí. Acá tenemos algunas imágenes, miren, acá tratando de ahuyentar los malos espíritus, porque era un poco, se creía a esta magia, pero también piensen cómo era la estructura de las ciudades. Acá tenemos, miren, la basura cómo está. Entonces, todo esto también influía. Acá, perdón, esta imagen que nos da de cómo el mal podía ser otra de las causas, o sea, algo muy mágico. Después viene... ¿Cómo? Que todavía queda de eso, de esa cosa, la Sí. medicina alternativa, los curanderos, y Lo que gente que sigue pasa, claro, lo que pasa es que tenemos que también tener esta visión un poco más amplia, porque nosotros sabemos que en nuestro organismo y con el ambiente tenemos una relación, y esto también es importante verlo. Estas energías que hay dentro del ser humano, como energías que son reales,
No sé si a ustedes les pasa, pero a veces uno toca a otra persona y ¿qué hace? Chispas, ¿no? Chispas, Bueno, sí. porque anda muy cargado. Y lo mismo, o sea, la naturaleza, la tierra, tiene su energía que también afecta al ser humano. Y así como, no sé, hubo un periodo que hubieron, y que sigue habiendo, pero estas tormentas solares que también influyen. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en un ambiente que está lleno de vida. El universo también influye en nosotros, y así como van circulando. No piensen que es solo lo biológico. ¿Qué dijimos antes? Es también este entorno que nos rodea y que también influye. ¿Cómo se sienten ustedes cuando hay el viento sonda? Horrible. Horrible, ¿no? ¿Los demás no les Sí. pasa? Chicos, uno se siente mal y ese es este viento caliente y que influye también en nosotros. Así que O piensen, cuando uno sabe que va a estar feo el día, ya como que están más predispuestos. ya se dispone mentalmente. Bueno, y Sí. así, chicos, todo esto también influye. Tenemos esta historia de la etapa bacteriológica cuando se fueron descubriendo los microbios, ¿no? Y todas estas cosas que hicieron un gran adelanto, ¿no? El descubrimiento, por ejemplo, de la penicilina, etcétera. Todo lo que dio de adelanto a la medicina. Acá tenemos Koch, Pasteur, ¿no? Empezaron a ver los microscopios que dieron un gran adelanto también a todo esto. Y así se fue pasando, ¿no? De las distintas etapas. Y cómo también la medicina solo a veces se fijó en la curación y no en prevenir las enfermedades. Y nosotros, ¿qué estamos viendo? Salud pública, promoción, prevención. Con respecto a esto, estas etapas, al menos saber que hubo toda esta evolución, después hubo un gran desarrollo para la salud. En ese tiempo también se construyó el hospital de clínicas que vemos acá. Se formaron muchos más médicos, enfermeros, pero se dio una visión solo a la enfermedad, o sea, a la curación, y quedó de lado un poco todo lo que es promoción y prevención, que es muy importante, pero a lo mejor monetariamente no siempre da fama y da ganancias, ¿se entiende? Entonces acá también entran a jugar otras cosas. Bueno, esto es ya mucho más cerca de nosotros. Como decía, se dio más importancia a la curación y se dejó de lado la promoción. Y ahora estamos en esta etapa de nuevo de promoción de la salud, que es esta atención primaria que se preocupa de atender a la población sana de modo que no se enferme. Bueno, nos vamos a desconectar y nos volvemos a conectar en el mismo enlace, chicos, porque se está terminando el tiempo. ¿De acuerdo? Bien.